Hola, muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a una de las últimas mesas de esta segunda edición del Congreso Conclara, en este caso centrada casi en su totalidad, y ahora después veremos por qué eso de casi en su totalidad en la salud. Bien, antes de comenzar me gustaría trasladar mi agradecimiento a los organizadores y darles la enhorabuena por este fantástico congreso que estamos disfrutando y que ya se encamina hacia su finalización. Y voy a presentar en primer lugar las comunicaciones, los títulos de las comunicaciones que van a intervenir en el orden en el que van a hacerlo, y posteriormente trasladaré algunas indicaciones para todos y todas los ponentes. Bien, las comunicaciones que conforman esta mesa sobre salud en su casi totalidad son lenguaje claro e inteligencia artificial aplicados a la terminología médica, la adaptación de informes médicos para pacientes mediante lenguaje claro, una cuestión de identidad, el naming de un hospital como elemento de comunicación clara y, por último, comunicando información transparente mediante datos abiertos, un análisis longitudinal. Les recuerdo que las intervenciones se realizan para todos los asistentes a través del chat. Una vez finalizadas las intervenciones de los cuatro ponentes, se leerán las preguntas. En ese sentido, pues yo intentaré identificar aquellas preguntas, ¿no?, que pudiesen tener un interés concreto con los temas que se han propuesto, unificando aquellas que pudiesen establecer algún tipo de coincidencia. Si alguien quisiese intervenir por micrófono y cámara, puede levantar la mano, pero vamos a intentar, para agilizarlo un poco todo, dado que a las 6:30 es la clausura, organizarlo a través de estos mensajes de chat, de manera que podamos, yo en este caso como moderador, pues pueda trasladárselas, ¿no?, a los ponentes. Doy paso ya a las primeras ponentes. En este caso es una comunicación que llevan a cabo Laia Vidal Sabanés, de la Universitat Pompeu Fabra, e Iria Dacuña, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. En esta comunicación, que como digo lleva por título Lenguaje claro e inteligencia artificial aplicados a la terminología médica, las autoras pues han realizado una comunicación que tiene como objetivo determinar si las aplicaciones de inteligencia artificial generativa pueden ayudar a crear glosarios de términos médicos que, ofreciendo alternativas más sencillas, logren hacer más accesibles estos términos para los pacientes. Concretamente, las autoras lo han aplicado a la cardiología y han explorado las diferencias existentes entre un glosario creado con metodología clásica y otro generado con ChatGPT. Interviene Laia Vidal Sabanés. Cuando quieras, Laia, tienes la palabra. Hola, buenas tardes. Voy a compartir pantalla. Bien, yo creo que todos estáis viendo ahora la pantalla. Se está viendo, Laia, sí, efectivamente. Muchas gracias. Buenas tardes, muchas gracias por la presentación, muchas gracias a los organizadores del Congreso. Yo voy a hablaros de un trabajo que se titula Lenguaje claro e inteligencia artificial aplicados a la terminología médica, que hemos elaborado junto con la doctora Iria Dacuña. Bien, antes de empezar la presentación me gustaría contextualizar un poco la investigación, que se enmarca en un proyecto postdoctoral Margarita Salas concedido por la Universidad Pompeu Fabra y llevado a cabo en el equipo Artex de la UNED. Las entidades colaboradoras del proyecto son la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria, el Grupo Ilaterm de la Universidad Pompeu Fabra y el Centro de Terminología Termcat. También me gustaría agradecer a los profesionales del Hospital del Mar, del Hospital Clínic de Barcelona y del Parc Taulí de Sabadell, que han asesorado el trabajo en todo momento y han colaborado en esta investigación. Bien, dicho esto, esta es la estructuración que vamos a seguir en la presentación de hoy. Y me gustaría empezar enlazando los tres conceptos clave
de esta investigación, que son el lenguaje claro, la medicina y la inteligencia artificial. Bien, la interacción comunicativa entre profesionales de la salud y pacientes o sus familiares no siempre alcanza un nivel óptimo de eficacia. Y uno de los factores que impide que esta comunicación sea exitosa es el alto nivel de especialización de los textos médicos, cuyo conocimiento se vehicula a través de la terminología propia de cada ámbito o subámbito. Y por lo tanto, entenderla es clave para conseguir una buena comunicación. Bien, esta problemática reviste una considerable gravedad, dado que la falta de comprensión de la información médica repercute de manera directa y negativamente en la salud, en el estado general de salud del paciente, pero también en el sistema sanitario en general. Pero la importancia de mejorar la comunicación médico-paciente también viene dada porque la sociedad del siglo XXI es una sociedad que quiere estar informada y quiere ser partícipe de su proceso terapéutico. Y para ello debe tener un buen nivel de alfabetización en salud. Una de las estrategias que ha adquirido más conciencia internacional para mejorar dicha comunicación en las últimas décadas es el uso del lenguaje claro, con el objetivo de hacer más comprensible el mensaje médico. De todos los aspectos que se tienen en cuenta para comunicar de forma clara en esta presentación, nosotros nos centraremos en la redacción y concretamente pondremos el foco en el nivel léxico. Bien, pues en este contexto de conciencia, de democratización del conocimiento médico a través del lenguaje claro, la inteligencia artificial y especialmente una de sus ramas, el procesamiento del lenguaje natural, tienen un papel fundamental. Recientemente, la inteligencia artificial generativa y sobre todo ChatGPT en el foco principal de interés tanto público como académico ha supuesto una revelación para muchas profesiones, incluida la lingüística. De hecho, ya existen estudios en terminología, y ahora me centro en la terminología, que estudian el uso de la IA generativa aplicada, por ejemplo, a la extracción terminológica, a la simplificación léxica, entre otros. Y este estudio que hoy presentamos es uno de los pioneros en el campo de la aplicación de la inteligencia artificial generativa en el lenguaje claro. Bien, teniendo en cuenta todo esto expuesto, el objetivo general de este estudio es determinar si las aplicaciones de IA generativa como ChatGPT pueden asistir en las fases de creación de glosarios de términos con sus correspondientes variantes sencillas o sinónimos más claros. Para ello tomaremos como caso de estudio el subámbito de la medicina de la salud cardiovascular, que es uno de los grupos de enfermedades que causa más mortalidad a nivel mundial. El objetivo general se concreta en 3 objetivos específicos, que son elaborar un glosario de términos de la cardiología con sus variantes sencillas con una aproximación metodológica clásica desde la óptica del especialista, reproducir las fases más relevantes del trabajo terminológico, que son extracción de la terminología, búsqueda de sinónimos y selección del sinónimo más claro, con una aproximación metodológica que incluya la ayuda, en este caso, de ChatGPT. Y, en tercer lugar, comparar estos pasos en relación con las 2 aproximaciones metodológicas acabadas de mencionar. La metodología que seguiremos está estrechamente ligada con los 3 objetivos específicos. Es decir, en el estadio 1 se creará el glosario siguiendo una aproximación metodológica clásica y teniendo en cuenta los postulados teórico-metodológicos de la teoría comunicativa de la terminología propuesta por Cabré el año 1999. En el estadio 2 se replicarán las fases del trabajo terminológico más relevantes con una aproximación metodológica que incluya la IA generativa, y finalmente se compararán ambas aproximaciones metodológicas.
Bien, pasamos ahora a detallar la metodología en relación con el estadio 1, que era la creación del glosario clásico, que va a ser nuestro gold estándar en este estudio. Se siguieron diversas acciones. En primer lugar, se definió el trabajo. Ya hemos dicho que abordaríamos la salud cardiovascular. Se decidió, por ejemplo, que el trabajo sería monolingüe en español y también que el equipo sería multidisciplinar, en el cual participaron tanto lingüistas como especialistas en cardiología que asesoraron el proyecto en todo momento. Otro de los pasos importantes era seleccionar las obras de referencia que íbamos a utilizar. Para este estudio, que no se basa en corpus, la obra terminográfica de base de la cual extraímos una primera lista de términos es la terminología de la salud cardiovascular del Centro de Terminología TERMCAT, que esta obra reúne los términos básicos relacionados con este subámbito de la medicina. Y en segundo lugar, para la extracción de sinónimos, escogimos esta obra, que incluye también equivalentes en español, más el Diccionario de Términos Médicos de la Real Academia Nacional de Medicina de España y la base de datos terminológica Barimed de la Universidad de Granada. El cuarto paso, uno de los más importantes, es la creación de la lista definitiva de términos, que como hemos dicho, en primer lugar los extraímos de la base de datos, de la obra de referencia base, hicimos un cribaje lingüístico en que nos quedamos solamente con los sustantivos porque son las unidades prototípicas terminológicas. Luego hicimos un doble cribado conceptual en que eliminamos esas unidades que eran generales y no específicas del ámbito de la cardiología y también esos conceptos que estaban obsoletos o bien que no eran pertinentes para nuestro glosario. Finalmente ampliamos la lista por parte de los especialistas. El cribaje conceptual y el cribaje y la ampliación de la lista se hicieron a través de entrevistas con los especialistas y con un acuerdo entre anotadores. Y no se tuvo en cuenta ninguna decisión si 3 o 2 de los 3 anotadores estaban de acuerdo. Se extrayeron los sinónimos de los términos de las obras de referencia que ya hemos comentado y se validó esta lista y finalmente se detectaron los sinónimos más claros por parte de los especialistas. Para estas dos acciones finales también se hizo un acuerdo entre anotadores siguiendo el mismo criterio que en el cribaje conceptual y la ampliación. Bien, en el estadio 2, que es la creación del glosario con ChatGPT, se establecieron 3 prompts relacionados con cada una de estas fases del trabajo terminológico comparables en este estudio. Aquí os he puesto un ejemplo de prompt 2 porque para crear los prompts se tuvieron en cuenta una serie de directrices y también las limitaciones y las ventajas de la herramienta. Este ejemplo que podéis ver empieza dando el contexto, luego da las instrucciones positivas y finalmente las limitaciones. Bien, pasando ya al estadio 3, que es la comparativa, aquí también hicimos 3 comparaciones relacionadas con las 3 fases del trabajo terminológico comparables. En primer lugar, partiendo de nuestro gold estándar, del glosario elaborado con la metodología clásica, calculamos la accuracy y la precisión y la cobertura. Calculamos la accuracy porque aquí le pedimos 2 cosas a ChatGPT. Primero le pedimos que nos diera, porque perdón que no lo había comentado, esta lista definitiva de términos la clasificamos en diferentes áreas de árbol de campo. Entonces, por ejemplo, el área de fármacos tenía 10 términos. Entonces, para calcular la accuracy, le pedimos a ChatGPT que nos diera 10 términos relacionados con los fármacos. Luego hicimos la misma pregunta sin explicitar el número exacto de respuestas que queríamos, de términos, para calcular la precisión y la cobertura. En segundo lugar, se calculó la precisión y la cobertura para los sinónimos y para cada uno de ellos en relación también a los sinónimos del gold estándar y finalmente se calculó la accuracy entre los términos seleccionados por los especialistas que estaban en nuestro gold estándar respecto a los términos seleccionados por ChatGPT.
Bien, pasamos ahora a los resultados. Aquí, muy rápidamente, podéis ver los resultados del estadio 1 de la creación del glosario clásico, que es nuestro gold estándar. Se puede ver en esta tabla la evolución de unidades que finalmente obtuvimos en el glosario. Partíamos de 117 de la obra base y a través de los distintos cribajes y la ampliación se llegó a 186 términos, de los cuales 144 tenían variantes. Las variantes ascendían a 466. Vemos, pues, que los especialistas añadieron 88 términos. Bien, en cuanto a los resultados de la comparativa y de la creación del glosario con ChatGPT, aquí, en relación con la extracción terminológica, recordemos el primer paso, la primera fase comparable del trabajo terminológico, vemos que la accuracy es... perdón, un segundo que aquí. Vemos que la accuracy es del 0,6%. De hecho, os pongo aquí un ejemplo de respuesta de ChatGPT relacionado con el área del árbol de campo de fármacos. Si os fijáis, en este caso, la accuracy es del 0,68%. ChatGPT acertó 7 de los 9 términos analizados. No se tuvo en cuenta el término antiagregantes porque es el que dábamos como ejemplo a ChatGPT. En cambio, vemos aquí también en este punto que, en esta fase de extracción, que se presenta un 0,6 de precisión y un 0,51 de cobertura. No es de extrañar que la precisión y la cobertura bajen ligeramente en el área de conceptos generales, dado que no es un área tan semánticamente acotada como el resto de áreas. Bien, pasamos ahora pues a la fase de extracción de los sinónimos de los términos. En relación con la variación, se ha calculado la precisión y la cobertura para cada una de las entradas que tienen sinónimos documentados, que recordemos son 144, y se observa que en ninguno de los casos la media llega al 0,5. En la tabla podéis ver el promedio de precisión y cobertura que se ha obtenido en cada área del árbol de campo y también el total. A la parte de la derecha se pueden ver ejemplos de las respuestas tanto de ChatGPT como de los sinónimos recogidos en las obras de referencia. Por ejemplo, una tónica general era que ChatGPT era bastante eficaz a la hora de proporcionar siglas o abreviaturas. Lo vemos en el caso de RX de tórax o de EM en el caso de estenosis mitral. Sí que es verdad que os he puesto el ejemplo 2 del nodo auriculoventricular, en que ChatGPT solamente nos da un sinónimo. Esto también es una tónica general. Pensad que se recogieron, como hemos dicho, 466 sinónimos de las obras de referencia. Bien, pues ChatGPT solo nos dio un total de 365 sinónimos. Y ya finalmente pasamos a la fase de detección de los sinónimos más claros. En relación con esta fase, observamos que hay coincidencia entre la óptica de los especialistas o bastante coincidencia entre la óptica de los especialistas y ChatGPT. De hecho, coincidieron en 90 de las 144 entradas. Esto supone un 0,62 de accuracy. Como veis en el cuadro con ejemplos y apelando a la intuición lingüística, detectamos que hay un número de casos significativos en que parece que ChatGPT nos da un sinónimo que a priori es más claro que el propuesto por los especialistas. Por ejemplo, en el caso de alcoholismo, en el caso de la diabetes, en el caso de la taquicardia, en el caso del trombo. Y este es un hecho que hay que tener en cuenta. Bien, y ya para terminar y en relación con las conclusiones y aportaciones, queremos destacar que en general
vemos que ChatGPT no consigue llegar a los estándares de precisión y cobertura y accuracy a los que se llega a través de la metodología clásica, en que terminólogos y expertos, con su bagaje conceptual del ámbito y de la lingüística, tienen un papel clave. Sin embargo, se hace patente la necesidad de no desestimar las aportaciones que hace ChatGPT como aliado en el trabajo terminológico. Por ejemplo, se podría valorar la posibilidad de incorporar ChatGPT en la fase de extracción de términos para obtener un primer lemario. También vemos que sí que es verdad que vemos que las obras documentadas cubren un mayor número de sinónimos que ChatGPT, pero habría que comprobar si aquellos sinónimos que no están en el Gold Standard, pero que sí nos da ChatGPT, serían correctos desde el punto de vista semántico y conceptual. Y finalmente, creemos que realmente hay que tener o se puede valorar tener en cuenta ChatGPT a la hora, sobre todo en cuestiones relacionadas con el lenguaje claro, porque a priori nos da alternativas que parecen más claras semánticamente hablando. Este trabajo hace dos aportaciones muy claras. En primer lugar, hace una aportación aplicada, ya que el glosario está pensado para ser integrado en el nivel léxico del sistema automático de ayuda a la redacción de textos Artex Claro. En este sentido, se trata de una aportación real a la sociedad que tiene una doble finalidad. Por un lado, que los profesionales de la salud tengan un sistema que les dé, entre otros parámetros de lenguaje claro, sinónimos más comprensibles de los términos clave de su especialidad médica. Y, por otro lado, que los pacientes puedan acceder al conocimiento médico y seguir sus procesos terapéuticos estando informados y empoderados con todas las ventajas que esto conlleva. Y ya para terminar, y en relación con los trabajos futuros, nos queda pendiente o tenemos en curso la ampliación del estudio para evaluar la percepción del potencial paciente versus la percepción de los especialistas y ChatGPT. Aquí en este trabajo, como hemos dicho al inicio, nos hemos basado en la percepción de los especialistas, pero creemos que la del paciente también es muy, muy importante. Otro trabajo futuro es la incorporación de definiciones en lenguaje claro en el glosario para aquellos términos que no tengan sinónimos más claros. En tercer lugar, es la elaboración de una guía de lenguaje claro en medicina en español que está ya en marcha y que será resultado de un proyecto más amplio que se presentará la semana que viene en la jornada Realiter y AETER, a la cual os animo a asistir. Y en este trabajo se tienen en cuenta no solo el nivel léxico, como en este trabajo que hemos presentado hoy, sino también el textual, el morfosintáctico y el discursivo. Y finalmente, habrá que incluir toda esta información en la infraestructura tecnológica Artex Claro. Aquí os he puesto una pantalla porque actualmente Artex Claro incluye el ámbito de los textos jurídico-administrativos. Sí que Artex incluye la medicina, pero Artex Claro incluye este ámbito jurídico-administrativo y, por lo tanto, aquí es donde habría que incluir también la medicina con este estudio que estamos llevando a cabo en el postdoctorado. Y ya finalmente, muchas gracias por escucharme y si os ha interesado el trabajo y queréis conocer más detalles, los resultados se publicarán en un monográfico de la revista internacional Terminology de John Benjamins, que se publicará el primer trimestre del año 2025. Muchas gracias. Pues muchas gracias. Muchas gracias, Laia, por tan interesante aportación. Enhorabuena tanto a ti como a Iria por todo lo expuesto. Y he olvidado antes decir que intentase ajustaros a los 15 minutos, pero bueno, te has ajustado bastante bien. Entonces, por favor, para los siguientes ponentes, vamos a intentar cumplir con lo de los 15 minutos, ¿vale? Aunque Laia lo ha hecho perfectamente, a pesar de que a mí se me ha olvidado, para que nos dé tiempo a tener luego un turno de intervenciones, de preguntas. Damos paso ahora a la segunda de las comunicaciones. En este caso, como comentábamos al inicio, lleva el título La adaptación de informes médicos para pacientes mediante lenguaje claro.
Es una comunicación de Paula Torres López de la Universidad de Córdoba y en ella pues la autora ha realizado una revisión bibliográfica de guías de lenguaje claro, prestando especial atención a los aspectos referidos al ámbito de la salud. Asimismo, se ha centrado en la necesidad de simplificar el léxico médico, apoyándose en aportes persistentes a este respecto. En su investigación ha empleado casos reales, evaluando informes médicos y, como veremos a continuación, ofrece algunas muy valiosas recomendaciones de uso del lenguaje claro en la salud. Cuando quieras, Paula, puedes comenzar. Muchísimas gracias. Comparto pantalla y me confirmas que se... Sí, perfecto. Porque ahora... No sé si me estáis viendo la presentación. Le hemos visto un instante, pero ha desaparecido. Quizá porque ha puesto, al poner presentación, quizá ha saltado. Ay. ¿Es un PDF? Sí, voy a intentarlo otra vez. Sí, y si no, pues... ¿Ya? Sí. Ya estamos bien. Pues gracias. Muchas gracias por la presentación, Sergio, por la organización de este congreso y por permitirme hablar de mi investigación. Enhorabuena también a Laia por su presentación, que ha sido muy interesante. Como comentaba, vamos a hablar de la adaptación de informes médicos para pacientes mediante el lenguaje claro. Esta es un poco la estructura que tendrá la exposición. En primer lugar, empezaremos por una breve introducción, que es de dónde partimos y de nuestra hipótesis hacia la que nos dirigimos. Posteriormente daremos lugar a los objetivos que queremos hacer con nuestra investigación y que queremos conseguir. Hablaremos un poquito del proyecto OncoTRAD de la Universidad de Córdoba, que es en el que se enmarca nuestro estudio, de su metodología, tanto de la que venimos haciendo como de la que hemos establecido para este estudio, del género textual informe médico, una caracterización de tanto macrotextual como microtextual, del lenguaje claro en salud y nuestros máximos resultados, que son las versiones simplificadas del informe, para dar lugar a unas breves conclusiones y a las futuras líneas de investigación. En primer lugar, nosotros partimos de la idea de que la comunicación en los entornos sanitarios se produce y tiene lugar en un continuum que va desde situaciones muy especializadas entre médicos hasta situaciones no especializadas en las que se encuentra la divulgación y la comunicación médico-paciente. A su vez, estos géneros textuales también se insertan dentro de este continuum y encontramos géneros textuales dentro de la medicina muy especializados, como pueden ser el artículo científico, y géneros textuales dirigidos a la divulgación, como puede ser un folleto de información de una enfermedad para un paciente. Sin embargo, dado que es un continuum y es muy difícil clasificar cómo se produce la comunicación y ofrecer una clasificación precisa, hay géneros que varían en ambos polos opuestos de este continuum, como puede ser el informe médico, que si bien está redactado por un especialista o por un médico y es consultado en algunas ocasiones por otro especialista, también lo consultan los propios pacientes, dado que reciben una copia y tienen acceso a él. En este punto, los objetivos de nuestra investigación son, por tanto, analizar estas características del informe médico, recopilar aquellos principios del lenguaje claro en salud para el español, simplificar y adaptar este lenguaje médico con el fin de ofrecer una versión más clara y comprensible de estos informes. Como decíamos, se enmarca dentro del proyecto OncoTRAD. OncoTRAD es un proyecto de la Universidad de Córdoba que es liderado por la profesora Ingrid Cobos López de esta misma universidad y el oncólogo Juan de la Haba. En este proyecto lo que venimos haciendo es elaborar recursos que proporcionen información clara y accesible concretamente para los pacientes oncológicos. En cuanto a la metodología, pues veníamos seleccionando artículos científicos que posteriormente se traducían, artículos científicos en inglés con los avances sobre el cáncer, que posteriormente se traducían y adaptaban para elaborar, basándonos en la medicina gráfica de la que hablaba Marina esta mañana, pues infografías, ilustraciones e incluso cómics. Ahora mismo estamos también elaborando un diccionario con los términos relacionados con el cáncer, en el que ofrecemos una definición
elaborada en lenguaje claro y, por tanto, este diccionario está destinado a los pacientes. Sin embargo, para este estudio hemos diseñado otra metodología que consta 5 pasos. En primer lugar, lo que hacemos es seleccionar los informes médicos. El informe médico es un documento con un alto grado de confidencialidad, por lo que es muy difícil encontrarlo accesiblemente en línea, y en este sentido lo que hemos hecho es contar con la participación de tanto de aquellos pacientes que nos han querido ayudar y que nos venían ayudando en el proyecto, como de familiares cercanos. De todos los tipos de informes que existen, nosotros nos hemos centrado ahora mismo en el informe de alta de urgencia, puesto que es el informe más común y el que cualquier paciente a lo largo de su vida va a adquirir en algún momento, por lo que es el más cercano de algún modo también para el paciente. El segundo paso es la anonimización, dado que es un género altamente confidencial y que no se encuentra accesible, eliminamos todos aquellos datos, tanto relativos al paciente como relativos al profesional sanitario que le atiende, con el fin de preservar la identidad de ambos. El tercer paso es la adaptación y simplificación, tanto de la macroestructura como de la microestructura del informe, con las guías de lenguaje claro, tanto que hemos recopilado como la que hemos elaborado nosotros mismos dentro del proyecto. El cuarto paso es la revisión por parte de un especialista, porque, aunque no lo he dicho anteriormente, el proyecto es multidisciplinar, entonces contamos con el sector de la medicina, con un grupo de profesionales, tanto de estudiantes de medicina como de oncólogos y médicos, y ellos lo revisan con el fin de que nosotros como lingüistas no tenemos un conocimiento médico, pues proporcionarnos una corrección de que esa información sea veraz. Y por último, una prueba con pacientes, que en este caso se ha llevado a cabo una entrevista con el paciente dueño del propio informe que hemos adaptado. Por tanto, para el informe médico, pues hicimos una revisión bibliográfica, entre ellos de los estudios de Acuña, de Iria y de Rosa Estopá, en los que analizan tanto la macroestructura como la microestructura de este género textual. En cuanto a la macroestructura, pues vemos que, pese a que puede variar en las diferentes comunidades autónomas, siempre nosotros nos hemos centrado en este caso en Andalucía, al ser un proyecto de la Universidad de Córdoba. Aparecen siempre en primer lugar los datos personales, que ahora después no los veréis, puesto que se han eliminado en el paso de anonimización. En segundo lugar, el motivo de consulta. En tercer lugar, los antecedentes personales y familiares, las enfermedades previas del paciente. En cuarto lugar, el examen que se le lleva a cabo al paciente en la atención. Pruebas complementarias si fuera necesario, no tiene por qué aparecer siempre. El diagnóstico, es decir, qué padece el paciente en ese momento, y el tratamiento y las recomendaciones de cuidado. En cuanto a la microestructura, pues algo muy similar al resto de textos médicos, una abundancia de terminología médica con un alto grado de especialidad, oraciones impersonales, un uso excesivo de abreviaturas y siglas, nominalizaciones, y falta de ortografía incluso, que ahora veremos algunos ejemplos. En cuanto al lenguaje claro en salud, pues llevamos a cabo una revisión bibliográfica de 15 guías, 7 de ellas tenían un carácter general, es decir, no estaban destinadas a ningún ámbito en concreto. Aquí vemos la norma UNE, las Federal Plain Language Guidelines, incluso el derecho a entender, el manual de comunicación clara de Prodigioso Volcán. Y en relación también a lo que comentaba Laia anteriormente, nos hemos dado cuenta de que no existe ninguna guía de lenguaje claro en salud en español. Por tanto, todas las que hemos podido recopilar, que se centran en este ámbito de estudio, están en inglés y atienden de algún modo a las características propias del lenguaje científico en inglés. Sin embargo, desde nuestro campo de estudio, que es la traductología, sí hemos encontrado algunas metodologías de traducción intralingüística, que es aquel proceso en el que el traductor no traspasa tanto información de una lengua A a una lengua B, sino dentro de una misma lengua reformula y adapta el texto, puesto que el usuario que lo va a consumir es diferente. En este caso, el informe médico en un primer momento lo consume otro especialista, pero nosotros lo adaptamos y reformulamos para que lo consuma el paciente, que es un usuario lego que no tiene conocimiento de la materia. Como métodos y procesos de los que se puede ayudar el traductor,
pues varias autoras como Campo Andrés, Mayor Serrano o Cobos López han hecho clasificaciones de procesos de terminologización. La terminologización es un proceso que nos ayuda a trasladar el lenguaje especializado al lenguaje común. Con todo ello, nosotros hemos elaborado nuestra propia guía de lenguaje claro en salud, que aquí no nos da tiempo a presentarla en su totalidad, pero en el apartado microtextual, que es de lo que más hemos hecho uso, en la adaptación de los informes presentamos el plano léxico-semántico y el plano morfosintáctico. En el plano léxico-semántico, algunas de las pautas son usar términos de lenguaje común, incluir definiciones, explicaciones, sinónimos, ejemplos, que son esos procesos de terminologización de los que veníamos hablando y de los que ya hemos hecho uso en las etapas anteriores del proyecto, evitar la polisemia. En relación con esto, pues mantener una coherencia terminológica, es decir, si optamos por un término, que ese término se mantenga siempre, explicación de la sigla y la abreviatura y evitar aquellos anglicismos o préstamos que el paciente no tiene por qué conocer. En el plano morfosintáctico, pues la longitud de las oraciones que pueda oscilar entre 15 y 30 palabras, que la estructura evitemos en lo máximo posible subordinada y que tengamos una estructura clara de sujeto, verbo y complemento, que se utilice en voz activa para saber quién es el sujeto, evitar el uso de sustantivos de verbales e incorporar simplemente el verbo para favorecer esa estructura. Y en relación con esto, en cuanto al tenor, pues que sea un estilo directo con el paciente para que pueda identificar cuándo se está dirigiendo hacia él y se le están otorgando instrucciones, por ejemplo, en el apartado del tratamiento, o simplemente se está describiendo la enfermedad que padece. Aquí podéis ver en la parte de la izquierda el informe original del que se han suprimido pues, los datos confidenciales del paciente. Vemos que sigue la estructura que comentábamos de motivo de consulta, historial, exploración, diagnóstico y tratamiento, y que casi en cada apartado aparecen 4 o 5 siglas. Incluso vemos que el motivo de consulta, MC, significa motivo de consulta, aparece incluso 2 veces, puesto que el médico ha considerado que era mejor al principio únicamente definirlo brevemente y luego aportar ya una definición completa, bueno, o una explicación, mejor dicho, completa de lo que el paciente le ha transmitido. Vemos también que aparecen términos muy especializados como sialorrea e incluso estas faltas ortográficas que comentábamos propias de la inmediatez con la que muchas veces se llevan a cabo estos exámenes. Derivación no lleva no tiene puesta la tilde, diagnóstico tampoco, e incluso en el historial médico del paciente aparece prolapso mitral en lugar de prolapso mitral, con lo cual esto dificultaría si de algún modo el paciente quiere buscar qué es lo que se le ha diagnosticado. En la parte de la derecha podéis ver la primera versión simplificada que hicimos del informe. En primer lugar, pues lo que hicimos fue simplificar el motivo de consulta y aglomerar toda la información en un único apartado y que apareciera en el sitio en el que suele aparecer prototípicamente. A continuación, en el historial médico, pues se han suprimido las siglas y este fue la versión del informe que se le entregó al profesional sanitario que se encargó de revisarlo. En líneas generales, lo único que nos indicó que debíamos mejorar es que en los signos vitales al llegar la saturación de oxígeno es un parámetro que se mide en porcentaje, con lo que convendría, por tal de darle más contexto al paciente, incorporarlo, y dentro de esto 98 nos indicó que se trata de un valor normal, por lo que el paciente no debería preocuparse, y nos dijo que era conveniente que se incluyera con el fin de tranquilizar de algún modo al paciente. Una vez añadimos eso, esta es la versión que le presentamos al paciente, y si bien en líneas generales nos dijo que todo se entendía, que podía entender pues, su enfermedad anterior, la exploración y el diagnóstico, no entendía los medicamentos. Este aspecto creímos que se podía solucionar. En un primer momento valoramos la idea de aportar el nombre comercial, pero si bien es cierto que para cada medicamento puede haber varios nombres comerciales en base al laboratorio que lo fabrique, creímos que lo que más información le podía aportar al paciente era añadir la función de los medicamentos administrados. Por tanto, en la última versión
del informe, que es la que plasmamos aquí. Vemos que, como comentaba, se unificó en un mismo apartado el motivo de consulta y se englobó ahí toda la información, se desarrollaron las siglas y se eliminaron, puesto que el paciente no tiene por qué conocerla ni va a desarrollar su comunicación con el médico con ella. Se explicó la enfermedad cardíaca, en este caso era un prolapso de la válvula mitral, que es un problema en una válvula del corazón, que no cierra bien. Se utiliza un estilo directo, al decirle tu respiración y tu color de piel son normales. Se definen aquellas condiciones que creemos que no tienen especial relevancia en el diagnóstico, por ejemplo, si alorrea se define como no tiene exceso de saliva, pero sí que es verdad que hay otros casos, como el de disfonía o disfagia, que creemos conveniente llevar a cabo un binomio del término especializado y el término simplificado entre paréntesis. Creímos conveniente, bajo nuestro criterio, que en este tipo de términos sí era necesario mantenerlos, puesto que son términos que el paciente sí va a escuchar en consulta y, por tanto, es necesario que se familiarice con ellos. Por otro lado, atendiendo a las indicaciones del paciente, incorporamos la explicación de la función del medicamento, por ejemplo, diazepam, un medicamento calmante y relajante muscular, y si bien no es un problema, no presenta párrafos muy extensos, en la observación en casa se incorpora un párrafo con una única oración, por lo tanto lo segmentamos en oraciones más cortas. A las conclusiones que hemos llegado con este estudio piloto es que ayudan a la comprensión del informe, tal y como nos ha corroborado el propio paciente y nos ha manifestado en la entrevista. Sin embargo, creemos que es necesario realizar un estudio con más pacientes. Hemos llegado a esta conclusión puesto que, al ser el paciente dueño del informe, puede tener un sesgo informativo de la información que le haya dado el médico en el momento de la consulta y de la que nosotros no tenemos constancia. Por lo tanto, esta información podría ayudarle a comprender con más facilidad el informe y no quedaría del todo claro el grado de nuestro informe simplificado, el grado de comprensibilidad de nuestro informe simplificado. Entonces, queremos llevar a cabo estudios con pacientes que sean ajenos a los informes. Y por otro lado, creemos que se puede profundizar en informes de especialidades, en este caso en informes oncológicos, que es la especialidad con la que veníamos trabajando y profundizando en el proyecto. Y esto sería todo por mi parte. Espero haberme ajustado al tiempo y quedo a vuestra disposición si tenéis algún tipo de duda, comentario o sugerencia. Pues muchas gracias, Paula. Muchas gracias por tan interesante aportación. Esperemos que la gente se vaya, ¿no? Los asistentes se vayan animando a ir poniendo sus preguntas en el chat, que podremos atenderlas al final, ¿no? de las comunicaciones. Enhorabuena. Y pasamos a la siguiente, a la tercera de las comunicaciones, que lleva por título Una cuestión de identidad, el naming de un hospital como elemento de comunicación clara, que han realizado Diego Matos, Juan Ramón Martín San Román, Fernando Suárez, Javier Rubio, Rubén Cañizares y José Carlos Gómez, de la Universidad Pontificia de Salamanca y del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca, en la que, partiendo de la antigüedad de los centros sanitarios que conforman el Complejo Asistencial Universitario de Salamanca, así como de su cambiante naturaleza y denominación, han abordado en su comunicación la cuestión de su naming mediante una encuesta a profesionales. Trascendiendo el objetivo de conocer con qué nombre se refieren a él, la comunicación pretende realizar, tal y como ellos mismos lo expresan, un acercamiento hacia elementos culturales, nostálgicos y operativos, una cuestión de identidad. Recordamos los 15 minutos disponibles a los que hay que intentar ajustarse y cuando quiera Diego puede comenzar. Muchas gracias. Diego, no se escucha.
Bueno, vamos a esperar que Diego, con ayuda de Blas Subiela, seguro que dan con la tecla. Hola Sergio, me indica Blas que pueden pasar al siguiente presentador en lo que Diego termina de prepararse, por favor. Perfecto, perfecto. Bien, pues pasamos entonces, mientras que Diego consigue solucionar el problema del sonido, a la comunicación, comunicando información transparente mediante datos abiertos, un análisis longitudinal. Esta comunicación ha sido realizada por Ricardo Curto Rodríguez y Rafael Marcos Sánchez, y aunque se aleja del campo de la salud, aborda una cuestión que no solo resulta imprescindible en el ámbito que ha ocupado hasta el momento esta mesa, sino que de hecho ha estado subyaciendo a lo largo de todo el Congreso, la transparencia. Lo que sus autores, centrándose en el análisis de la transparencia en los portales de datos abiertos de las distintas autonomías, nos presentan, es un profundo recorrido que, realizado bianualmente desde 2013, permite dilucidar el desempeño autonómico en esta materia a lo largo de una década hasta nuestro presente. Presenta Ricardo Curto. Cuando quiera puede preparar la presentación y comenzar. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Sergio, gracias a la organización del Congreso y a los compañeros que me han precedido. No sé si se ve bien. Ahora mismo vemos el sinfín, el infinito de pantallas, pero seguro que cuando ponga su presentación, al poner la presentación, seguro que podemos ver. Sí, ahora sí. Y al iniciar presentación. Genial. Bueno, pues si se ve, comienzo con la intervención y nada, así como bien comentas, Sergio, pues toca de refilón la salud, pero bueno, es la salud democrática de lo que estamos hablando, ¿no? De comunicar información transparente, en este caso mediante datos abiertos. Es un trabajo realizado con Rafael Marcos Sánchez de la Universidad Internacional de La Rioja, y la estructura de la ponencia pues seguirá este índice. Primero hablaremos un poco a nivel conceptual de qué es el gobierno abierto, la transparencia y los open data o datos abiertos, cuáles son su tipología y las fuentes de valor, dónde se depositan esos datos abiertos, qué tipos de repositorios hay, cómo han evolucionado tanto los portales de datos como el número de conjuntos de datasets, y ya pasando al tema de valorar la transparencia de esos portales, realizaremos una lista de comprobación, ponderaremos la asistencia de información con la capacidad reutilitzadora, formulando un indicador que nos permita valorar el desempeño. En el punto octavo hablaremos de los principales resultados, finalizando el estudio pues, con las principales conclusiones alcanzadas y bueno, una rápida reflexión sobre el futuro de los datos abiertos. Bueno, todo tiene su origen en este concepto de gobierno abierto, que si bien a nivel teórico tiene muchos años, la primera implementación fue por el presidente Obama, que prometió un gobierno, una administración pública con unos niveles de apertura sin precedentes, y para eso pues emitió un memorando que se llama Memorando sobre Transparencia y Gobierno Abierto, donde definía el concepto en base a 3 pilares: la transparencia, la participación y la colaboración ciudadana. Poco tiempo después, con la Open Government Directive, inició el camino de los datos gubernamentales
abiertos. En concreto, instó a las principales instituciones y organismos a publicar 3 datos de alto valor. Pero, ¿qué son datos de alto valor? La cuestión es que, por ejemplo, en España la norma técnica de interoperabilidad reconoce hasta 22 categorías de conjuntos de datos, desde vivienda, demografía, económicos, energía, un montón de ellos. Entonces, en clara relación con la distinta tipología de datos abiertos que hay, pues está su función y su utilidad. Como refleja el portal nacional datos.gov, podemos identificar hasta 10 fuentes de valor de los datos abiertos y a nosotros la que nos interesa para este estudio es el segundo punto, cómo los datos abiertos pueden favorecer la rendición de cuenta por parte de las instituciones o de las administraciones públicas. Estos datos abiertos, este suministro de información, esta comunicación de información que realizan las administraciones públicas, las hemos decidido analizar a nivel de comunidades autónomas. Las 3 principales herramientas que tienen son la web autonómica, que es una página web generalista donde puedes encontrarte cualquier cosa, normalmente de manera bastante desorganizada. Poco tiempo después inauguraron una herramienta específica que son los portales de transparencia, donde la información de esta tipología se estaba alojando. Eso sí, normalmente primaba la visualización que la reutilización de la información y no era extraño encontrarnos documentos en PDF donde su reutilización era complicada. La tercera herramienta son los portales de datos abiertos, donde si bien albergan información de todo tipo, esta es suministrada en formatos abiertos y en licencias libres, lo que va a favorecer su reutilización. Pasando a un análisis general de la evolución de los portales de datos abiertos a lo largo de los años, comenzamos en diciembre del 2013 y vemos que 11 comunidades autónomas ya tenían portal hasta llegar a diciembre de 2019, donde todas las comunidades autónomas tenían portal de datos operativo o iniciativa de datos abiertos operativo. El incremento de conjuntos de datos ha sido de 3.000 bianualmente, de 5.000 a 8.000, de 8.000 a 11.000, de 11.000 más o menos a 14.000. Luego, todas las comunidades autónomas se han sumado al movimiento de los datos abiertos. Entre diciembre del 19 y diciembre del 21, el cambio es sustancial, porque prácticamente se ha duplicado el volumen de dataset que están suministrando las comunidades autónomas. El País Vasco, que había sido líder indiscutible con una gran distancia del resto de comunidades autónomas, pasa por pequeña diferencia a ocupar el segundo lugar, siendo desplazada por Canarias. Subrayo también el Principado de Asturias porque digamos que abandona su propio portal y pasa a sindicar directamente la información en el portal nacional, pero pasa de tener una veintena de conjuntos de datos a tener 1.396. ¿Qué ha pasado en los últimos 2 años? Pues que hemos pasado de aproximadamente 26.000 a 38.000, es decir, más o menos el mismo incremento de los otros 2 años. Claro, en proporción es menor cuando hacemos el porcentaje, y lo más relevante es que el segundo puesto del País Vasco pues está un poco más alejado de Canarias, que ha ampliado un poco la ventaja. Esta es más o menos la situación general de los datos abiertos autonómicos en nuestro país. Pero a nosotros nos interesan los datos abiertos que van a favorecer la rendición de cuentas y la transparencia. Entonces vamos a hacer un checklist para ver qué tipo de información nos gustaría encontrarnos. Para ello vamos a la norma básica común, ¿no? Que es la Ley 19/2013 de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, y en los artículos 6 a 8, que son los relativos a la transparencia activa, a la transparencia que se realiza sin mediar requerimientos, es decir, de manera proactiva, pues nos leemos esa documentación y pues formulamos 20 ítems que vamos a comprobar su existencia. Hay un primer gran bloque relacionado con la rendición de cuentas económicas financieras, sobre todo con documentos contables, como pueden ser presupuestos, cómo han ejecutado ese presupuesto, los presupuestos de entes, sociedades y fundaciones públicas, no de la propia comunidad autónoma, cuentas anuales, la cuenta general de la comunidad, cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria.
si están publicando el nivel y el desglose de endeudamiento y si también divulgan el informe de fiscalización. El segundo bloque es cómo están rindiendo cuentas los gobernantes, desde cómo los podemos localizar con el organigrama y los datos de contacto hasta datos más sensibles como pueden ser las retribuciones a los miembros de gobierno y altos cargos, las declaraciones de bienes y de actividades de los miembros del gobierno y la lista y las retribuciones de los cargos de confianza. La última partida de nuestro indicador lo compone la rendición de cuentas en las ayudas y contrataciones. Aquí buscamos si están divulgando información sobre ayudas y subvenciones, becas, premios y concursos y contratos adjudicados. De todas maneras, como los portales de datos abiertos están enfocados a la reutilización de la información, no nos vamos a conformar con que la información simplemente exista, sino que queremos valorar su nivel de apertura y, por tanto, su potencial reutilizador. Utilizamos una escala propuesta por el creador de la World Wide Web, Tim Berners-Lee, denominada 5-Star Open Data, donde en función de los formatos se le aplica de 1 a 5 estrellas. El nivel más bajo es cualquier información en la web, esté en el formato que esté, aunque sea difícil su tratamiento, como por ejemplo el PDF, que estaría en el primer escalón. Segundo escalón sería información estructurada, es decir, leíble por máquina. Tercer escalón, Open Formats, formatos abiertos, que no necesitas la compra de una licencia para trabajar con esa información. Nivel 4 se requiere una dirección permanente, es decir, una URI en lugar de una URL. Y el quinto escalón ya es el Linked Data, donde los datos están enlazados y fácilmente se puede crear nuevo conocimiento. Combinando la existencia de ítems con el potencial reutilizador de cada uno de ellos, podemos llegar a formular nuestro indicador, que va a estar entre los 0 puntos si no existe nada de información y entre los 100 puntos siempre que se cumplan los 20 ítems con información completa y actualizada en un nivel 4 o 5 estrellas, ambos niveles de la web semántica. Pues nada, simplemente aplicamos nuestro indicador a las 17 comunidades autónomas y bueno, pues vemos que en diciembre del 2023 es líder Cataluña con 53 puntos, que ha ido evolucionando 6, 6, 25, 33, 39, una clara línea ascendente. El País Vasco, que ya lo habíamos destacado anteriormente por su potencial en cuanto al portal de datos abiertos, ha tenido una línea bastante estable de una posición privilegiada, siempre utilizando, copando las primeras posiciones, salvo diciembre del 2023, y el tercer puesto es la irrupción de Canarias, que ha pasado de puntuaciones muy bajas, 0,84, 16, 20, 30, colándose en ese en esa medalla de bronce, en ese tercer escalón del podio. No todo han sido noticias positivas. Si pasamos a ver las últimas posiciones, vemos que Madrid no utiliza los portales de datos abiertos para utilizar información transparente. Puede que utilice los portales de transparencia o la web institucional, pero no los portales de datos abiertos. El caso triste de Extremadura, ¿no?, que pasa de unas puntuaciones positivas, siendo pionera en los primeros años de estudio, hasta una iniciativa totalmente abandonada con 0 puntos, no está la información actualizada, y Galicia, que ha tenido 0 puntos siempre, menos esta última revisión, que ha ofrecido un ítem de los 20 buscados en calidad reutilizadora 3. Luego hay luces y sombras en cuanto a las comunidades autónomas. Si miramos la última línea, que son los totales, vemos que, que las puntuaciones pues, son limitadas, ¿no? Sobre un potencial de 1.700 puntos, pues hemos alcanzado 364, pero que más o menos la tendencia ha sido ascendente. Se ve mejor con el gráfico que muestra un crecimiento más que proporcional, tanto de la cobertura de ítems como el potencial de apertura, que tiene su techo en diciembre del 21. En diciembre de 2023 se experimenta un ligero retroceso que deja los valores agregados de transparencia mediante datos abiertos en los niveles de 2019. ¿Qué conclusiones podemos sacar? Pues yo creo que deberíamos de
apartarnos de los malos ejemplos y ver los buenos ejemplos y ver cómo lo han hecho, ¿no? Cataluña se ha puesto en primer puesto con 53 puntos, con una mejora continua en el portal, no importando el número de datasets que publica, porque de hecho ha reagrupado varios de ellos, 1000 conjuntos de datos de información geográfica los ha hilado en uno solo, pero lo importante no es aparentar tener mucho músculo en el portal, sino ofrecer información importante. Y la oferta es muy buena porque todo lo que hemos visto es exportable hasta en 6 formatos diferentes. Formatos sencillos para periodistas y formatos de alto valor reutilizador, de altos niveles de escala Tim Berners-Lee, pues para informáticos. El País Vasco ha seguido otra iniciativa totalmente distinta, apoyada pues en 3 pilares, ¿no? Una iniciativa global de gobierno abierto, denominada Irekia, Irekia significa abierto en vasco, replicada a nivel internacional, un sólido portal de datos abiertos que se ha mantenido el primero durante todos los años y ha sido la primera comunidad autónoma en adherirse, con una iniciativa regional, a la Asociación de Gobierno Abierto, estando ya muy cercana a terminar su segundo plan de acción para el periodo 2021-2024. Islas Canarias, gracias a publicar muchísima información, si bien gran parte de ellas de carácter estadístico, utiliza copa la tercera puntuación con 30 puntos. Bueno, yo le auguro un buen futuro a los datos abiertos, no simplemente en la promoción del gobierno abierto, la transparencia y la rendición de cuentas, sino todo este conjunto de posibilidades que destacan los autores arriba indicados y para mí tiene especial relevancia cómo los datos abiertos pueden hacer smart cities, ciudades inteligentes o pues favorecer pues, la calidad de vida de los ciudadanos. No quería extenderme más, simplemente decir que, bueno, aquí hay parte de las publicaciones que tengo, que todas están en abierto y se pueden descargar desde ORCID o desde mi perfil en Google Scholar y nada más que por mi parte despedirme y quedar a disposición de las preguntas si lo estimáis pertinente. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Ricardo, por esta comunicación que presentaba aspectos realmente interesantes, sobre todo en lo que comentaba en relación a la exportabilidad, ¿no? y a estas iniciativas diversas, pero sin lugar a dudas bastante ilustrativas. Damos paso ahora, superadas las dificultades técnicas, a Diego Matos con su comunicación. Buenas tardes. Y le disculpamos porque se tiene que marchar nada más finalizar, no se va a poder quedar a de preguntas. Sí, porque sale mi autobús de vuelta, así que voy a ver si consigo ahora sí compartir toda la pantalla. Tengo que darle aquí a la miniatura, ¿verdad? Vale. No sé si estáis viendo. A ver si la veo yo. ¿Cómo la veo yo? La pantalla compartida, sí, pero ahora... Vale. Ahora. Veo el PDF. Dadme un minuto que lo colocamos. Vale. Buenas tardes a todos. Disculpad las molestias y las cuestiones técnicas. Bueno, nosotros hemos realizado entre el equipo multidisciplinar que formamos, lo ha contado ya Sergio, entre Juan Ramón Martín, Fernando Suárez, Javier Rubio Gil, Rubén Cañizares y José Carlos Gómez, conmigo mismo, un equipo interdisciplinar entre la Facultad de Comunicación, la Facultad Loyola de Sevilla, también de Comunicación, y profesionales del Complejo Estanciero Universitario de Salamanca. Hemos planteado os queríamos enseñar este proyecto en el que estamos trabajando, que hemos titulado Una cuestión de identidad, el naming de un hospital como elemento de comunicación clara. Quería empezar haciendo una situación de contexto, parando en nuestro complejo asistencial, que aquí veis en esta foto. Delante tenemos lo que
conocen ahora como el Hospital Universitario de Salamanca. Es un hospital nuevo que funciona desde el año 2020. Detrás se puede ver el hospital clínico histórico, que ahora está derruido, porque hemos estado construyendo detrás otra parte de este hospital nuevo. Y más detrás se puede ver un edificio blanco y un edificio azul, que son el Hospital Virgen Vega, el hospital más histórico de Salamanca, y todo ello dentro del marco incomparable de nuestra ciudad. Quiero introducir en nuestro caso porque formamos parte de un complejo asistencial que está a su vez compuesto por varios hospitales. En el Complejo Asistencial Universitario de Salamanca, el CAUSA, con este acrónimo, cuyo origen se remonta al año 65, cuando se inaugura el primer centro hospitalario, el Virgen de la Vega, que os decía, y a su vez el centro de especialidades anexo al mismo, está compuesto, como os digo, por diferentes infraestructuras. En el año 75 se pone en marcha el edificio materno-infantil y el Hospital Clínico Universitario de Salamanca, este amarillo que veis en la fotografía, que dependía de la Universidad Civil de Salamanca hasta que en el año 1987 se integra dentro de la red de la Seguridad Social. En el año 99 se suma a este conjunto el Hospital Virgen del Castañar, que está ubicado en la localidad de Béjar, en la localidad salmantina de Béjar, y estaba funcionando como independiente desde su inauguración en el año 1963. Se incorpora al complejo, haciendo que crezca aún más. En el año 2003, después del proceso de transferencias sanitarias y siguiendo ese criterio de unificación de toda la asistencia especializada, se integra también el Hospital de los Montalvos, el Centro de Mayor Antigüedad, que fue inaugurado en el año 1954 a este complejo asistencial. Y en el año 2021 empezó a funcionar el nuevo Hospital Universitario de Salamanca, una infraestructura que se suma al conjunto y que es ahora, digamos, la joya de la corona, el barco estrella de Salamanca. Todos juntos conforman el Complejo Asistencial Universitario de Salamanca. ¿Qué ocurre? Con esta situación de partida, el nombre por el que el Hospital Salmantino se conoce, tanto a nivel de usuarios como de profesionales, ha ido cambiando y manteniéndose, generando a veces distorsiones en cuanto a la claridad de los procesos comunicativos relacionados con la salud. Por ello es importante introducir en todo esto el concepto de naming, entendido como el conjunto de criterios, de reglas y de directrices que se conforman de acuerdo con una arquitectura de marca determinada y que tienen el objetivo de unificar y de cohesionar. Y todo esto pasa por la denominación que los propios profesionales hacen de su centro de trabajo, algo que complica mucho las comunicaciones, como vamos a ver ahora, con usuarios y con proveedores. Os enseño este mapa un poco del complejo asistencial, porque es importante también ver dónde están ubicados todos estos edificios, con sus nombres específicos, dentro de la propia cercanía con la ciudad de Salamanca. El Hospital Universitario de Salamanca está dentro de la ciudad, los edificios de consultas 1, 2 y 3, antiguo Hospital Virgen Vega, antiguo materno infantil y antiguo ambulatorio o edificio de oftalmología también están en el centro de Salamanca, pero por ejemplo el Hospital Virgen del Castañar está en Béjar, a 77 kilómetros de Salamanca ciudad. El Hospital Los Montalvos está a 9 kilómetros de Salamanca ciudad y el Centro de Especialidades de Ciudad Rodrigo está en Ciudad Rodrigo a 94 kilómetros de Salamanca ciudad. Esto lo que ocurre es que nos encontramos a diario con distintas notas como esta que os enseño dentro del que va dirigida desde el Servicio de Oftalmología que ellos mismos ponen Servicio de Oftalmología Virgen Vega y lo mandan a suministros dentro de nuestro propio hospital pidiendo una lente intraocular y abajo ponen suministrar a la mayor brevedad cirugía programada para el día en el quirófano Q03 del Hospital Nuevo. Aquí ya en esta petición interna aparecen conceptos que ya no deberían estar, por ejemplo Virgen Vega, en el cual solo se ha convertido ahora en un edificio de consultas, o el tema del Hospital Nuevo, que no existe como tal, como un nombre dentro de nuestra marca. Otros ejemplos, como por ejemplo este que llega a la gerencia del USA es Hospital Universitario de Salamanca, lo pone así, o este otro de una persona sacada de una red social, en el cual ella pone que trabaja en el Hospital Universitario de Salamanca y pone entre paréntesis clínico. En esta investigación, nuestro planteamiento, nuestro punto de partida, se pretende, mediante una encuesta a los profesionales, como decía en la introducción, conocer cómo llaman de forma habitual al Hospital Salmantino y si saben cuál es su denominación institucional, buscando un acercamiento hacia elementos culturales, hacia elementos nostálgicos, hacia elementos operativos. Todo ello enmarcado dentro de una cuestión de identidad general. Hicimos una encuesta en la cual marcamos un texto introductorio, este que podéis ver aquí, en el cual explicábamos que iban a tardar un par de minutos y que queríamos saber qué usos formales e informales se hacían del nombre o de los nombres del hospital. Preguntábamos la antigüedad del hospital porque nos interesaba también saber si el que contestaba y llevaba varios años en el hospital provenía de alguno de los otros edificios, de alguna de las otras culturas internas de los distintos hospitales que lo conformaban. Le decíamos también que nos dijeran el nombre del edificio en el que trabajaban ahora
Salamanca y qué rol tenían, si eran facultativos, si eran enfermeros, si eran técnicos, si eran celadores, personal administrativo o de servicios u otro tipo de personal no sanitario. Queríamos saber también si el nombre de hospital había arraigado más en alguno de estos colectivos específicos. Después, en una segunda pregunta, les dábamos un montón de nombres posibles sobre nuestro hospital, sobre nuestra institución, y le pedíamos que seleccionasen el nombre más institucional, el que ellos creían que era el institucional. Y les pedíamos en una pregunta abierta cómo solían llamar día a día a la institución en la que trabajábamos. Aquí queríamos ver también si había correlación entre el nombre institucional y cómo ellos le llamaban, o había algún nombre informal que podía aparecer en esto. Estamos ahora analizando los resultados. En el futuro cercano intentaremos centrarnos mucho más para publicarlo en una revista, en una investigación, así que ya os mantendremos al tanto. Pero de manera preliminar, en este primer acercamiento a los datos, os cuento que la encuesta se envió por correo electrónico desde la gerencia del hospital, con una aprobación por parte de la gerencia, que está muy interesada en que lleguemos a una conclusión sobre nuestro nombre, y se dejó abierta también desde la intranet para que los profesionales participasen durante solamente 5 días. Queríamos que fuera algo acotado en poco tiempo. Como era un tema sensible y como tocaba esa cultura compartida y el sentimiento a un sitio, hubo una participación altísima. Solo en las primeras 24 horas se han participado casi 500 profesionales. Al final obtuvimos unas 741 respuestas, tardaron un tiempo medio de 2 minutos con 10 segundos en finalizar, y nos encontramos algunos resultados como los que podemos ver aquí en estas tablas. La mayoría de los que contestaron, 343, llevaban más de 10 años en el hospital, el rango azul llevaban menos de 5 años y los naranjas entre 5 y 10 años. O sea, contestaban o la gente que llevaba mucho tiempo trabajando en el hospital o la gente que llevaba poco tiempo trabajando en el hospital. Y en cuanto a las categorías profesionales, pues los que más contestaron fueron los graduados diplomados, que son el personal de enfermería o el personal técnico, y en segundo lugar los facultativos, los médicos. Pero bueno, hubo luego participaciones un poco diversas, pero marcando de todas las categorías profesionales. En cuanto a los nombres, la gran mayoría marcó, en cuanto al nombre institucional, el que es Complejo Asistencial Universitario de Salamanca, pero muchos creían que el nombre institucional era Hospital Universitario de Salamanca. La variabilidad es enorme, casi en todos hay alguno que ha marcado, pero bueno, destacan mucho estos dos. Y la clave, a nuestro juicio, está en esta nube de tags, en la cual aparecen en qué edificio trabajas. La mayoría marcaba hospital universitario, entendían que era hospital universitario, tiene sentido porque también es el edificio que más profesionales tiene, dentro de los que, como os decía, marcan nuestro complejo asistencial, y como solían llamar al hospital, la mayoría, al sitio donde trabajaban, de manera informal, destacaba Salamanca. Ellos debieron entender la pregunta como hospital de, entonces ya eso lo daban por hecho y entonces colocaban Salamanca. Y hay mucha variabilidad, pero si nos ponemos a sumar, hay hospital clínico, el clínico, hospital clínico, en mayúsculas y minúsculas, o sea, el clínico también aparece muy representado. Lo que se percibe es aún más complicado de lo que se intuía. El nombre que cada profesional da al Complejo Asistencial Universitario de Salamanca tiene una variabilidad enorme. Esto es algo que suele darse a nivel de naming en grandes empresas y en momentos de cambio. Nosotros, el Hospital de Salamanca tiene en torno a 5.000, 5.500 trabajadores y estamos en un momento en el que nos hemos trasladado, como os decía, desde 2021 a una nueva infraestructura. Puede darse también a instituciones públicas y se generan así problemas derivados de la propia identidad que van a dificultar, y es ahí donde enganchamos con la importancia de tener una comunicación clara con todo esto, con la dificultad de acceso por parte de los usuarios. Os enseñamos aquí una especie de esquema de marca en el cual el propio logo del complejo asistencial ha evolucionado tanto que hay una idiosincrasia total de uso. Y lo incluimos en cartas de cita médica de una manera, aparece servicios dentro, aparecen luego con distintos nombres también a la hora de buscar en Google, aparece dentro de las propias páginas web institucionales de una manera con los 3 logos de SACIL y de otra también con los 3 logos de SACIL, pero visiblemente distintos. Incluso algunos servicios han creado sus marcas, sus submarcas o variaciones, como el servicio de hematología o el servicio de la comisión de docencia. Hace todo esto algo muy complejo y, desde luego, que tenemos que seguir profundizando. A modo de conclusiones, esta investigación, como digo, aún en proceso, da luz a algunas cuestiones básicas que pasan del profesional sanitario y no sanitario, entendidos como todo aquel que desarrolla su labor profesional en un hospital,
al usuario. Es importante en el caso de la cita médica. En la cita médica, que la podemos ver aquí a la izquierda, aparecen muchos elementos como el propio logo del hospital, el servicio en el que está, pero también el logo de SACIL, y luego en el contenido del texto, que aquí no lo podemos ver, pero aparecen mezclados edificios que ya no están en uso, nombres como nuevo hospital, y esto genera a los pacientes que la traen muchas discordanzas, hasta el punto de que pueden estar en Béjar y pueden venir a Salamanca pensando que su cita está en el Hospital de Salamanca por tal y como viene escrito en su carta. Si los primeros y los profesionales sanitarios, los profesionales que trabajan en el complejo asistencial universitario de Salamanca no tienen claro el nombre de su centro, difícilmente podrán informar a los pacientes cuando lo necesiten sobre cuestiones de su centro. Además, mediante el uso incorrecto de la denominación del hospital se va a seguir contribuyendo a esa confusión conceptual que muchas veces se va a transformar en una confusión física, como digo, en el ejemplo de la carta de cita. Se trata de una investigación multidisciplinar realizada por un equipo de trabajo formado por profesionales sanitarios. De las personas que os contaba al principio, 2 son enfermeros, trabajan en la unidad de calidad de nuestro hospital, de nuestro complejo asistencial, y hay un médico también en este equipo, junto con profesionales de la comunicación y del ámbito del diseño, que somos Juanra, Fernando y yo, como responsables de comunicación del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca. El objetivo compartido de todos es conseguir que la comunicación con los usuarios sea clara. Entonces, si pensamos en el usuario en el centro del sistema, si lo recuperamos como centro del sistema, cabe destacar la importancia del nombre del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca para multitud de procesos asistenciales y no asistenciales, así como la necesidad de clarificar, incluso quizá de rediseñar toda esta arquitectura de la marca. Y ya con esto termino, volviendo a nuestro buque insignia, como os decía antes, a este Hospital Universitario de Salamanca, que estamos ahora ampliando en este traslado y trabajando en cuestiones de comunicación clara y de comunicación en salud. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Diego. Enhorabuena por esta comunicación y sentimos profundamente que no puedas quedarte porque entendemos que vas a salir corriendo. De manera que, bueno, tampoco nos queda... Muchas gracias, Diego. Tampoco nos queda mucho tiempo para preguntas, pero porque estamos a 7 minutos de la clausura, pero si alguien quisiese plantear alguna pregunta, porque el chat ha estado muy activo, pero se ha utilizado para preguntas y respuestas, lo cual también es fantástico porque ha dado buena muestra de, pues bueno, de la colaboración, ¿no? De lo importante que es la colaboración y la compartición del conocimiento. Y bueno, yo creo que si no lo han leído, les invito a hacerlo porque se hacen propuestas de textos, incluso de tesis doctorales que pueden aumentar, ¿no?, bastante el conocimiento de algunos aspectos o resolución de dudas sobre las comunicaciones. Nos invitan ya a acompañar a la clausura. No sé si alguien quiere plantear una pregunta muy rápida, de respuesta muy rápida. Si no, pues aquí lo dejaríamos. Y es una pena que no hayamos podido tener más tiempo, pero como tenemos los contactos podemos continuar este diálogo. Blas, adelante. Gracias, Sergio. Bueno, yo solo muy rápido, porque es verdad que tenemos que cerrar, pero quería hacerle una pregunta a Ricardo con el tema de la transparencia. Porque, bueno, felicitar a todos los ponentes, por supuesto, pero quería preguntar a Ricardo si ellos se han planteado alguna vez la relación existente entre transparencia y lenguaje claro o claridad, porque yo tengo la sensación de que en ocasiones la transparencia no debería ser así, pero en ocasiones la transparencia está en contra de la claridad. Y me gustaría saber su opinión y su experiencia. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Blas, por la pregunta, por el vídeo formativo para manejar la herramienta. Yo creo que el principal problema de los datos abiertos y la transparencia no es tanto en cómo se comuniquen, sino en la infosicación. Es decir, hay veces que lo que hacen es publicar tal maraña de datos que te cuesta mucho acceder a los datos que tú quieres. Y eso dificulta la comprensión y como bien mencionas, en cierta medida, pues no es una comunicación clara. No sé si con esta breve respuesta...
Perfectamente, Ricardo, perfectamente. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros por el Congreso y por la iniciativa. Fenomenal. Pues bueno, Sergio, yo te dejo que despidas la mesa, pero simplemente quiero recordar que tenemos otro enlace para un poco la clausura, que bueno, está prevista para las 6:30, aunque quizá la tenemos que retrasar un poquito porque la otra mesa paralela va con un poco más de retraso. Pero bueno, ahí nos vemos para despedirnos. Muchísimas gracias a todos, sobre todo Sergio, muchísimas gracias a ti. Nada, gracias a ti, Blas, y muchísimas gracias a todos los ponentes y bueno, y hacer extensiva también si no nos han acompañado, que en algunos casos pues entiendo que no ha podido ser así, a los demás autores de las comunicaciones. Ha sido realmente interesante, para mí ha sido un placer acompañaros y quedamos entonces emplazados a esta clausura y que terminamos ya con esta mesa que bueno, que como decía, pues nos da la oportunidad también de, teniendo ya los contactos de algunas personas de las que conocíamos, ¿no?, sus investigaciones, pues poder continuar fuera de lo que es el Congreso, que siempre es algo para lo que los congresos, ¿no?, pues sirven o deberían servir. Muchísimas gracias y hasta muy pronto. Enhorabuena, Sergio, gracias. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias.